Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos a este foro virtual sobre las perspectivas económicas para el 2021, de la recuperación económica a la reimaginación del país. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y voy a estar fungiendo esta mañana como moderador. Quisiera agradecer también a las empresas donantes de Fundesa y a los fiduciarios que hacen posible este tipo de eventos ahora en esta modalidad virtual. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Sabemos que todavía es una época dura para el país, aunque ya con mejores perspectivas. Quiero repasar un poco la agenda que vamos a tener esta mañana. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida por parte del presidente de Fundesa, el ingeniero Juan Carlos Páez. Luego vamos a tener la presentación sobre perspectivas económicas 2021 por parte del presidente del Banco de Guatemala, el licenciado Sergio Recinos. Vamos a trabajar luego en escuchar lo que se está haciendo desde el gobierno para el plan de recuperación económica y agradecer ya la presencia del ministro de Economía, el ingeniero Antonio Maluf. Y luego vamos a tener unos comentarios sobre la perspectiva para la inversión en Guatemala desde dos visiones. Una desde la gerente del IFC para Centroamérica, Sanaa Busaid, y por parte de la vicepresidencia, el vicepresidente del BCIE, el licenciado Jaime Díaz. Luego vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y comentarios y luego pues el cierre. Así es que sin más, empezaría con las palabras de bienvenida con el ingeniero Juan Carlos Páez. Bienvenido, Juan Carlos. Adelante. Muy buenos días. El señor ministro de Economía, el señor Antonio Maluf, presidente del Banco de Guatemala, señor Sergio Recinos, gerente del IFC para Centroamérica, señora Sanaa Busaid, vicepresidente del BCIE, señor Jaime Díaz, señoras y señores de fiduciarios y donantes de Fundesa, estimados amigos empresarios, representantes de gobierno, honorables señoras y señores, diputados, estimados alcaldes, distinguidos representantes de organizaciones civiles, excelentísimos embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, estimados medios de comunicación, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos a este foro titulado Perspectivas Económicas 2021, de la recuperación económica a la reimaginación del país. Guatemala, sin duda, ha sido un país afectado, como todos en el mundo, por la pandemia del COVID-19. Sabemos de las duras pérdidas humanas que esto ha traído a muchas personas. Nuestros pensamientos están con todas aquellas familias que hayan perdido a un ser querido o que estén batallando con esta terrible enfermedad. Los tenemos presentes en todas nuestras oraciones y agradecemos que los números vayan decreciendo como lo han hecho. Somos conscientes también de los efectos económicos y sociales que la pandemia ha generado. Se han perdido más de 150,000 empleos formales en tan solo 8 meses y los efectos en las condiciones de pobreza y pobreza extrema aún son inciertas. Sin embargo, comenzamos a ver una luz de esperanza y hemos visto que Guatemala es de los países menos afectados de América Latina y que el crecimiento económico, como bien nos lo confirmará el presidente del Banco de Guatemala, comenzará a recuperarse en los próximos meses. Hemos sido testigos cómo varios municipios del país comienzan a tener una agenda clara de atracción de inversión
y de mejores oportunidades para sus vecinos. El sector privado guatemalteco, de la mano con el gobierno y la Municipalidad de Guatemala, hemos acompañado técnicamente el plan que fue presentado recientemente por el presidente de la República y el señor ministro de Economía bajo el nombre Guatemala no se detiene. En él se han identificado sectores y potencialidades del país que estoy seguro serán un eje articulador importante para la estrategia de atracción de más inversiones hacia Guatemala. Este estudio ya está disponible en la página www.fundesa.org.gt. Tal vez le voy a pedir a Juan Carlos que nos acompañe poniéndolo en el chat, el link donde está el estudio, por lo que invito a todos a que lo descarguen y lo puedan consultar a su conveniencia. El trabajo del gobierno, de la mano con el Congreso de la República, para aprobar iniciativas de ley que son fundamentales para la recuperación económica, como lo son la Ley General de Infraestructura Vial, la Ley de Zonas Francas, la Ley de Leasing y la reglamentación del Convenio 175 y 169 de la OIT, se vuelven más críticas que nunca, así como la ratificación de los tratados de no tributación con varios países, especialmente con México. Estos esfuerzos conjuntos de trabajo por una agenda clara de país son especialmente relevantes en esta época de incertidumbre global. Mientras una cura para el COVID-19 pueda desarrollarse e implementarse para Guatemala. Cuenten siempre con Fundesa para seguir fortaleciendo el sistema de salud y acompañar los procesos en materia económica, que permitan un país más próspero, solidario, seguro y con instituciones fuertes. Nuestro compromiso está con el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico sostenido de Guatemala, por lo que desde ya esperamos que este foro que sea de mucho provecho para todos. Sé que todos tienen un ojo en la televisión con las elecciones de Estados Unidos, pero muchas gracias por participar. Tenemos una buena concurrencia hoy, que sea de beneficio para todos. Muy amable. Muchas gracias. Juan Carlos, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación, quisiera dejar en el uso de la palabra al licenciado Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala. No vamos a entrar en las biografías. Cada una de las instituciones que hoy están participando tienen sus biografías en sus portales de internet. Así es que en aras del tiempo, agradecerle al señor presidente del Banco de Guatemala que pueda hacer su presentación. Adelante, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que nos ha hecho Fundesa para participar en este importante foro, especialmente a su presidente, Juan Carlos Páez, y a su director ejecutivo, Juan Carlos Zapata. Asimismo, nuestro especial saludo a los colegas participantes, el señor ministro de Economía, ministro Maluf, al vicepresidente del BCIE, Jaime Díaz, y a Sana Absusai, gerente de IFC para Centroamérica. Así que voy a iniciar en esta oportunidad. He dividido mi presentación en 4 apartados. Uno es la economía internacional, cómo se perfila el cierre para el 2020 y las perspectivas 2021. Luego les conversaré un poco sobre la economía nacional, también cómo estamos viendo el cierre en este momento y las perspectivas para el próximo año. Algunas acciones que se han adoptado de parte de Junta Monetaria y del Banco de Guatemala ante la pandemia del COVID-19 para mitigar sus efectos en la economía guatemalteca. Y finalmente, pequeño apartado donde voy a presentar algo relacionado a cómo aumentar el PIB potencial de Guatemala, tomando en cuenta que Fundesa pues, ha sido una de las instituciones que han estado bastante preocupadas por este último tema. Así que inicio con la economía internacional y pues yo creo que hemos estado todos pendientes. Creo que hay buenas noticias, ya lo adelantaba Juan Carlos. En color amarillo es la estimación más reciente del Fondo Monetario Internacional y que hemos contrastado también con algunos otros entes que usualmente
hacen estimaciones de la economía mundial, entes que son bastante serios. Todos concuerdan en que se está comportando mejor la economía de lo que se había previsto hace 2 meses, que era la última estimación. Y para 2021 también color amarillo, la última. En este caso sí tiene una pequeña baja, pero no se debe, digamos, a que estén viendo mayores riesgos, sino digamos que es un ajuste que se ha hecho. Yo creo que todos los organismos hace un par de meses se concentraron más en 2020, dado el mayor impacto que iba a tener la pandemia, y de alguna manera pues fueron un poco más ligeros, digamos, en sus estimaciones para 2021. Estas ya se han hecho con mayor rigurosidad, y yo creo que de esa cuenta es que hay una pequeña baja en relación a la estimación previa, pero en todo caso quiero destacar que es un 4.8, que estaría indicando que la recuperación sigue en forma de V y que sería bastante vigorosa el próximo año, más que los años previos para la economía mundial. Quiero hacer un poquito de matiz en algunas economías en particular. Las tenemos ahí en los recuadros, caso de Estados Unidos y la zona del euro, que tal vez nos vamos a ubicar en la segunda columna 2020, la que dice B, esa. Y estas son las estimaciones más recientes, que las estamos comparando con las previas del mes de junio. Y en la siguiente columna, donde dice variación, ahí donde está el cursor, nótese la mejora para la economía de Estados Unidos de esta última estimación respecto a la previa, que tiene una mejora de 3.3 puntos, y la zona del euro con una mejora de 2. Que son conjuntamente con China, que está un poquito más abajo de las economías emergentes, las que estarían realmente determinando este mejor comportamiento de la economía mundial. La último recuadro, está en el cursor, tenemos a los principales socios de Guatemala. Obviamente está incluido Estados Unidos, quien es el principal actualmente, pero en su conjunto los principales socios comerciales de Guatemala también tendrían una mejora de 1.7 para este año. Vamos a continuar en el caso del comercio mundial, para dar un esbozo ahí rápido. Ya venía desde 2017 que había tenido una recuperación. Inician las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Europa, y el comercio pues empieza a contraerse nuevamente. Pero en 2020, pues definitivamente se han roto cadenas de suministro mundial, y el comercio pues tendría una caída de 10.4. Pero la buena noticia es que tendría una recuperación en 2021, en este caso estimada en 8.3. Vamos a ver ahora qué está pasando con los mercados accionarios. Luego la gran caída está ahí marcada en marzo, fue cuando la pandemia pues, empieza a transmitirse con más intensidad en el continente americano, en Europa, en Latinoamérica obviamente. Los índices pues tienen una corrección importante, luego hay una recuperación, pero sí ha habido mucha más volatilidad. Han estado mucho más fluctuantes y atentos a acontecimientos tanto de carácter económico como extraeconómico. Últimamente una nueva corrección, de alguna manera también las elecciones en Estados Unidos pues, están impactando, y pues estimamos que esto se vaya reduciendo, ojalá, aunque hay un riesgo latente en cuanto a la confianza de lo que va a suceder con los índices accionarios. Sigamos con el precio del petróleo, que ha sido favorable para Guatemala, para la región centroamericana en general, por ser importadores netos. Y luego la gran caída que también fue en mediados de marzo, incluso precios negativos, algo que no se había visto nunca, pues se da la recuperación. Actualmente el precio anda rondando los $36 el barril. Y nótese que para Guatemala, respecto al precio medio del año pasado, esto significa una caída de más de 41%, que significa una mejora en los términos de intercambio del país, es decir, un choque externo positivo que a este momento prácticamente ha significado un ahorro casi de $950 millones en la factura petrolera del país. Claro, este es un dinero que los guatemaltecos
que demandamos petróleo y derivados, podemos orientar a demandar otros bienes y servicios, tomando en cuenta que la factura petrolera, pues en Guatemala la paga cada uno de los guatemaltecos. Las perspectivas del precio del petróleo, en general, para este año, buenas noticias, se va a mantener más o menos en el mismo nivel, 39.92 en el escenario central, y para el próximo año sí se espera un aumento, no tan grande, pero sí de alrededor de $10 el barril, para situarse en 49 aproximadamente en el escenario central. En esta fan chart tenemos, digamos, esa apertura, especialmente para 2021, que lo que estaría tratando de decir es que hay riesgos y de alguna manera, si ustedes observan, sesgados al alza en cuanto al precio del petro. Voy a cerrar la parte internacional con algunos riesgos que se han identificado de parte del Fondo Monetario Internacional en la economía global, y ahí ustedes los pueden apreciar. El lado izquierdo, los riesgos al alza que estarían favoreciendo de irse materializando el crecimiento, y del lado derecho los riesgos a la baja. Inicio con riesgos al alza. En primer lugar, la reapertura que han tenido las economías alrededor del mundo, pues podrían propiciar un mayor crecimiento, mayor inercia para el próximo año, y eso pues sería positivo. Ha habido medidas de política fiscal y monetaria sin precedentes, tanto en países avanzados como en emergentes y en desarrollo, y esto pues ha hecho que el impacto del COVID se haya atenuado en la mayoría de estas, induciendo nuevamente un crecimiento económico que era el que veíamos. Y los avances que han habido en torno a la vacuna, que ojalá se logren materializar pronto, o alguna medicina que sea realmente eficaz, pues esto definitivamente le da más confianza a las personas y a las empresas en el futuro. Lamentablemente hay riesgos a la baja. En primer lugar, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y tensiones comerciales que persisten, especialmente entre Estados Unidos y China. Lo que ya les mencionaba, posibilidad de que los mercados accionarios pudieran tener algún retroceso, no se descarta. Y he resaltado ahí un poquito en color negría, porque creo que es un riesgo que no hay que perder de vista, que es la posibilidad de un rebrote de casos de COVID-19, que de hecho ya lo estamos viendo en Europa, en donde pues ya se están adoptando medidas de confinamiento, quizá no tan severas como las de la primera parte, pero es algo que pues no hay que descartar, y de ello se deriva la importancia de cuidarnos, de seguirnos cuidando. Paso a la economía nacional. En primer lugar, el crecimiento económico, ya lo anticipaba Juan Carlos, pero aquí tenemos el escenario previo, donde está el círculo rojo. Tenemos el escenario base que habíamos calculado en junio. Teníamos una caída de 2.5. El Fondo Monetario, por ejemplo, tenía una caída de 4. Luego de ver los indicadores más recientes, de ver cómo está la economía mundial, nuestro nuevo escenario, que es el de hace 2 semanas, apunta a que la caída en la economía de Guatemala podría ser en el escenario central de 1.5. El rango entre -5 y 2.5, yo les diría, probablemente pudiera estar con cierto sesgo más hacia el 0.5 negativo, porque obviamente hay un impacto, pero vamos a ver que Guatemala es de las economías que han resistido mejor estos impactos. Para 2021 hemos revisado al alza también. El escenario de hace 2 meses apuntaba a un crecimiento de 3, y en este momento creemos que podría crecer la economía para 2021 3.5, con un rango entre 2.5 y 4.5, con sesgo hacia el alza también. Aquí hay un factor que es importante, que es el presupuesto que ha presentado el gobierno central para 2021 al Congreso de la República, que tendremos que ver cómo queda, pero así como se ha presentado con un déficit de 4.8, pues podríamos tener ese crecimiento de 3.5 o un poquito arriba. Si se hicieran reformas estructurales como las que se han mencionado, ese crecimiento podría ser mayor, pudiendo llegar al rango superior que hemos previsto.
Regresemos una diapositiva. La siguiente. Les quería mostrar cómo estamos comparativamente con Latinoamérica. Estas son cifras del Fondo Monetario Internacional de su último reporte ahora de octubre. Y vean a Guatemala, el fondo tiene una caída de 2, como mencioné. Bueno, el fondo lo revisó también al alza. El crecimiento de Guatemala tienen una caída de 2, nosotros de 1.5, como mencionaba. Pero tomando las cifras de ellos, Paraguay sería la economía que le sigue a Guatemala en cuanto a afectación, una caída de 4, vean, Uruguay 4.5, Costa Rica caída de 5.5, Nicaragua igual. Veamos Chile, que ha sido referente en los últimos años con una caída de 6, Honduras caída de 6.6, y así podemos ver el caso Colombia, El Salvador, caídas de 8.2 de 9, México de 9, Panamá de 9. Es decir, sí vemos que a pesar de todo, Guatemala ha mostrado bastante resiliencia al impacto del COVID y creemos que probablemente pues, tuvimos la fortuna de tener buffers, de tener colchones suficientes al inicio de la pandemia, tanto fiscales como monetarios, que han permitido una reacción bastante rápida y esto definitivamente ha mitigado el impacto. Luego las medidas también en materia de sanidad. Guatemala fue de los primeros países que con uso obligatorio de mascarilla. Creemos que eso ha sido importante para contener el contagio y aunado a otras medidas, obviamente. Paso a sectores de la economía. En color, tenemos marcado en color amarillo los sectores que hemos revisado al alza. Y es buena parte de ellos. En primer lugar, el sector agricultura, que tenía un crecimiento de 1.1 positivo, ahora lo vemos con un crecimiento de 3 positivo. Tal vez voy a destacar solo algunos de ellos. Veamos los que están en positivo, que es también actividades financieras y de seguros. También tiene una revisión al alza importante, un aumento de 5.3. Y en el extremo derecho, digamos, sectores estos seguirían creciendo negativamente, pero menos negativos. Es el sector de enseñanza y otras actividades de servicios que también fueron revisados sustancialmente al alza. Lamentablemente, el sector que tiene la mayor caída es el asociado a turismo, hoteles, restaurantes, con una caída de 15.4 y que fue revisada a la baja tomando en cuenta los últimos indicadores, como mencionaba. En todo caso, para 2021, todos los sectores estarían creciendo positivamente. En la siguiente diapositiva tenemos 2021 en la gráfica de la derecha y cómo quedaría 2020 en color azul a la izquierda. No voy a entrar en detalle, pero lo que les mencionaba, todas las actividades tendrían crecimientos positivos en 2021. El índice de confianza de la actividad económica continúa mostrando una tendencia al alza ya por varios meses consecutivos. El récord lo tuvimos en febrero. Ya teníamos bastantes años de que el índice no se ubicaba en un nivel de 71. Obviamente el nuevo gobierno entra, había bastante expectativa, de ahí viene el COVID y pues es obvio que el índice cae a otra vez niveles mínimos, pero luego empieza la recuperación y actualmente la confianza económica es bastante buena, 53.38 al mes de septiembre. En octubre creemos que va a estar muy cercano a esto. Pero lo que significa es que los agentes económicos privados estarían previendo mejores condiciones económicas y clima de negocios para los próximos 6 meses. La inflación tuvo un repunte en septiembre. Vamos a ver qué sucede ahora en octubre. Ya es finales de esta semana o el lunes estará el INE dando a conocer el nuevo dato, pero nuestros cuerpos técnicos estarían apuntando, según sus análisis, a que la inflación estaría cerrando entre 3 y 3.50 este año. Esperamos una reducción en los meses que vienen ahorita y para el próximo año la inflación se situaría alrededor de 4.50. Aquí ha habido pequeños choques de oferta, especialmente en lo que son verduras, hortalizas. Paso a las remesas familiares, que es una variable que se ha comportado en los últimos meses positivamente, ha dado la sorpresa.
Ubiquemos en marzo, es donde tiene la gran caída. Previo al contagio veníamos creciendo a tasas del 15% arriba los últimos 5 años. Luego viene la caída gradual y toca una zona negativa aproximadamente en abril, en donde tiene una caída de 2.9, que fue la máxima. De ahí las caídas se empiezan a reducir. Y ya en julio toca nuevamente terreno positivo y consistentemente las remesas vienen creciendo a la última fecha a 5%. El día de hoy vamos a dar a conocer la cifra de esta semana, pero va un poquito arriba de ese 5, es decir, continúan las remesas con ese crecimiento positivo. Esto nos hizo revisar al alza la estimación de cierre a un rango entre 2 y 5, probablemente con sesgo hacia el límite superior. Vamos a ir cerrando este año, lo que va a significar en términos de dólares unos 11,000 millones de dólares este año, lo que superaría en alrededor de unos 500 millones de dólares el ingreso de 2019. Para 2021 vemos una recuperación un poco más plena de las remesas, con un valor central en su crecimiento de 10%. Crédito al sector privado tiene ahorita un comportamiento, una tasa de crecimiento interanual de 6.1. Nuestro rango de estimado era entre 5.5 y 8.5. Probablemente vamos a estar un poquito, vamos a ir cerrando alrededor del límite inferior, pero estimamos que la trayectoria sería positiva para el próximo año, con un valor central de 8, impulsando la reactivación económica. Las tasas de interés en el lado derecho, históricamente bajas. Nótese la que está en color celeste, es la de empresariales mayores. Ahorita se ubican 6.9, pero venía casi de niveles de 10. Y lo mismo en el caso de hipotecarios, que es color naranja, y en el caso de empresariales menores. Todos los casos estamos con tasas de interés históricamente bajas, que esperemos puedan continuar en ese sentido. Sigamos la siguiente diapositiva. Solo para ir cerrando en la parte fiscal, el déficit de este año, el presupuestario, era de 6% o es de 6%. El Ministerio de Finanzas estima que podemos ir cerrando con 5.3, tomando en cuenta la ejecución a la fecha. Y para el próximo año, lo que les mencionaba, un déficit de 4.8 fue el que se ha presentado de parte del Ministerio de Finanzas al Congreso de la República, tendiendo, digamos, a irse reduciendo, pero todavía es importante mantener una política fiscal anticíclica para pues continuar apoyando el crecimiento. Voy a pasar al último apartado de mi presentación, Juan Carlos, y esto son lo que les mencioné, algunas, bueno, no, este es el penúltimo, son algunas acciones que ha optado Junta Monetaria, solo para repasar, ya lo habíamos comentado en una oportunidad previa, pero creo que es muy importante también la respuesta de política monetaria ha sido en cuanto a tasa de interés. Junta Monetaria rebajó en 100 puntos básicos la tasa líder, esto para que se transmita obviamente a la tasa activa y que los deudores del sistema financiero puedan acceder o tener acceso al crédito a un costo más económico. Y de alguna manera, pues esto ha atenuado el impacto sobre la demanda agregada. Asimismo, se aperturaron ventanillas de liquidez, tanto en quetzales como en dólares. Estas ya vencieron en su plazo el 30 de septiembre, pero cumplieron con su papel de asegurar liquidez al sistema financiero para que éste, a su vez, no le fuera a restringir el crédito ni a las empresas ni a los hogares. Y pues ha sido efectivo, creo que fueron oportunas y cumplieron su cometido. Asimismo, digamos, hemos visto un aumento en la emisión monetaria, es decir, en cash, en el efectivo que las personas están demandando. En este momento más de 6,000 millones de quetzales, pero no ha habido ningún problema. Creemos que va a ser temporal y esto pues, va a tender a regresar. Continuemos, tipo de cambio, salvo el episodio a mediados de marzo, es ese pico que ven ahí de excesiva volatilidad.
Obviamente por esa incertidumbre que generó la transmisión de la pandemia, el tipo de cambio ha estado estable. Vean, una depreciación interanual de 1%, que es muy razonable. No hemos tenido salidas de capitales, afortunadamente, a diferencia de otros países. Y el Banco de Guatemala pues, ha seguido participando en el mercado con compras por activación de regla, un poco más de 1.500 millones de dólares. También tenemos el mecanismo de acumulación de reservas monetarias internacionales que ha permitido que compremos básicamente más de 660 millones de dólares, pero también hemos vendido más de 400, casi 450 millones de dólares en diferentes momentos de este año. La última es esta diapositiva en donde, solo para recordar que también Junta Monetaria ha modificado el reglamento de administración de riesgo de crédito en algunas oportunidades este año para flexibilizar la negociación de las empresas y de las personas de sus créditos con el sistema bancario. Según información de la Superintendencia de Bancos, se han acercado a renegociar créditos aproximadamente 1.200.000 personas, que es una cantidad bastante significativa, y esto pues no les ha afectado su récord crediticio. Finalmente, voy a pasar a este apartado que es breve, pero creo que nos da algunas lecciones de lo que tenemos que hacer, cómo podemos aumentar el PIB potencial de Guatemala, que es alrededor de 3.5. En la gráfica a la izquierda, ahí tenemos el promedio, cómo ha crecido Guatemala desde 2002, básicamente 18, 20 años, y el crecimiento promedio ha sido 3.6. Nuestros cuerpos técnicos coinciden con los del Fondo Monetario Internacional en el sentido de que el PIB potencial de Guatemala es de 3.5. Es decir, hemos crecido alrededor de ese PIB potencial, pero eso no es suficiente para un país como Guatemala si queremos también ir saliendo del subdesarrollo. En la gráfica de la derecha hemos modelado aquí la productividad en sus diferentes componentes, que es capital, trabajo y la productividad total. En color naranja está la productividad del capital, es decir, todo lo que es la inversión, y nótese que ha habido una tendencia en los últimos 10 años a que la productividad del factor capital ha bajado. En color azul está el trabajo, más o menos se ha mantenido. Obviamente Guatemala es un país intensivo en mano de obra, pero debiéramos de hacerlo un poco más intensivo en capital. Y en color celeste la productividad total, que también, si lo vemos en una perspectiva a largo plazo, ha tendido a caer. Entonces aquí ya nos da indicios de dónde podemos ir apuntando para ir aumentando esa frontera de posibilidades de producción de nuestro país. En la siguiente gráfica, ahí estamos viendo en la izquierda la formación bruta capital, es decir, la inversión en Guatemala, y también vimos un cambio estructural negativo en este caso. Veníamos en 2001 a 2008 en promedio, la inversión en capital era más o menos de 19%, y luego a partir de 2009 de la crisis para acá, en promedio estamos a 15%, es decir, una caída 4 puntos, que es bastante significativa. Entonces esto también nos dice, mire, tenemos que invertir más en relación al PIB. Y en el lado derecho hemos dividido cómo está la inversión en Guatemala comparada con países más o menos pares. Y nótese, en Guatemala invertimos 14 y, por ejemplo, en México 21, República Dominicana 27, Honduras 22, El Salvador 18, Nicaragua 18. Es decir, ahí estamos claros de que Guatemala nos hemos quedado rezagados en la parte de inversión, que es lo que nos mencionaba el factor productividad de trabajo. Y si dividimos, en color verde está la inversión pública, y en color azul la inversión privada, y en color amarillo la extranjera. También comparativamente Guatemala tiene una relativa baja inversión extranjera directa si nos comparamos con algunos países cercanos, y la inversión pública también más pequeña prácticamente en todos los casos, incluyendo México.
Así que también por ahí pues podemos ir sacando algunas conclusiones que tratamos de resumirlas en esta diapositiva. Tenemos que trabajar con base en ese diagnóstico, tanto en aumentar la productividad agregada de nuestro país, tenemos que trabajar en algunas reformas estructurales y tenemos que trabajar en un aumento de la inversión tanto nacional como extranjera. Y cierro con la siguiente diapositiva, donde más o menos a nivel de ejemplo ponemos algunos puntos que hay que trabajar. En primer lugar, ¿cómo aumentamos esa productividad? Bueno, cerrando brechas en infraestructura, y aquí es algo que Fundesa ha impulsado, la ley de infraestructura que está en el Congreso, que de alguna manera permitiría ir cerrando esas brechas. Por ejemplo, fomentar más participación de la mujer, reducir la informalidad del mercado laboral, invertir obviamente en capital humano, salud, educación, nutrición, reforzar la gestión del gobierno, la transparencia, etcétera, profundizar en la integración regional, que al final un mercado más grande puede proveer economías de escala y darnos mejores posibilidades de competitividad. Y algo que definitivamente no se hace es la investigación y desarrollo. Debemos mejorar competitividad, inversión, el clima, debemos diversificar o continuar con la matriz energética, debemos aumentar la flexibilidad laboral. Esto vemos como en Estados Unidos ha funcionado, por ejemplo, invertir en tecnología también, que yo creo que es una lección de la pandemia, que la pandemia nos ha dejado en estos tiempos. Entonces tenemos que trabajar en más inversión pública, más inversión privada y más inversión extranjera directa. Y para esto último también es muy importante tener reglas claras, certeza jurídica y mejorar el clima de inversión, que es algo que el Ministerio de Economía, como va a explicar el señor ministro, pues ha venido impulsando. Yo me quedo por aquí y por supuesto en su oportunidad para la mejor disposición de aclarar dudas que pudieran surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por la presentación. A continuación, quisiera dejar en el uso de la palabra al ingeniero Antonio Maluf, ministro de Economía. Buenos días, ministro. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por la introducción. Buenos días a todos los participantes. Hago mío el vocativo del presidente de Fundesa, perdón, y del moderador. Gracias por permitirme exponer ante ustedes el Plan de Recuperación Económica de Guatemala, que, como bien dijo el presidente de Fundesa, viene ahora acompañado del Plan Guatemala No Se Detiene, que ambos sumados ahora son el plan de transformación económica del país. Creería yo, sí, voy a compartir pantalla, si me permiten, para la presentación. A ver si ahí estamos. Aquí estamos listos. Ya ven Juan Carlos, sí ven la presentación. Sí, perfectamente. Gracias. La primera página. Y pues quiero saludar a las personas que me acompañan, a todas las personas que están viendo, en especial al presidente del Banco de Guatemala, al presidente de Fundesa, vicepresidente del BCIE, y qué bueno que logro ver ahora virtualmente, pero ya tuve el gusto de conocer a Sana Abusaid, a Sabah El Her, Sana Kifik, aquí desde Guatemala. Pues qué bueno que estás ahora más cerca de nosotros. Shukran. Aquí estamos realmente viendo que Guatemala, y no los voy a marear con más números, ya el presidente del Banco de Guatemala fue bastante claro, pero solo quisiera resaltar que a pesar que el 2020 golpeó fuertemente a todas las economías mundiales, gracias a las medidas implementadas nosotros aquí en el gobierno central y el apoyo también del sector privado que nos apoyó para la parte hospitalaria y la parte de ese primer cierre que tuvimos, pero logramos repartir alimentos a la población. Guatemala es el país con mejor desempeño económico de la región centroamericana.
Les pongo esta gráfica con la región centroamericana. El presidente del Banco de Guatemala, el licenciado Recinos, pues nos puso de toda Latinoamérica y estábamos empatados ahí con Paraguay. Ahora ya salimos mejor que Paraguay. El índice mensual de actividad económica, y ahí estamos con todos los países de la región, estamos bastante bien. Y por lo mismo debemos avanzar en acciones coordinadas y continuar ejecutando las acciones que presentamos el día de hoy. Yo quisiera presentar, vamos a la siguiente gráfica, el plan de recuperación económica de Guatemala, que fue el primero que sacamos nosotros, pero a la par agradeciendo el apoyo del sector privado con la empresa McKinsey, que logramos empatar. Ese plan de Guatemala no se detiene, la alcaldía metropolitana de la ciudad de Guatemala, en fin. Pero nosotros empezamos a evaluar los indicadores económicos que reflejan los efectos de la pandemia y las principales percepciones de líderes y representantes de distintos sectores productivos del país. Estuvimos con todos los sectores y vimos qué podíamos hacer en conjunto y las políticas implementadas en otros países. Hemos escuchado pues que va la segunda ola en Europa y por ahí han habido otros cierres y hemos visto que han hecho bien, que han hecho mal para poder emular lo que se ha hecho bien. Hemos evaluado los proyectos y actividades que se están ya implementando en los sectores públicos y privados y el equipo del Ministerio de Economía elaboró este plan económico de la recuperación de Guatemala y nos apoyamos también con otros ministerios porque a la larga este plan es muy agresivo en cuanto también a tener en el próximo año un destino específico de un capítulo específico de reactivación económica para acrecentar la infraestructura del país. Pero sin irme antes a pasar a esa parte, les quiero decir que este plan tiene 3 ejes estratégicos, 3 ejes transversales, con 10 líneas de acción que van de la mano de esos ejes y más de 50 actividades focalizadas en la reactivación del país. Los ejes estratégicos son la generación de fuentes de empleo para recuperar los que hemos perdido en esta pandemia y recuperar muchos ejes nuevos, la atracción de inversiones estratégicas y fomentar el consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. También nosotros tenemos 3 ejes transversales y cabe destacar que valoramos la seguridad ocupacional, que persigue que toda actividad productiva se desarrolle anteponiendo la salud y seguridad de las personas. Aquí ha habido una apertura económica, pero el virus no se ha ido. Ya no hay un estado de calamidad que nos diga, miren, tienen que cerrar, pero una línea de producción, un despacho, cualquiera actividad económica puede simplemente paralizarse porque todos los colaboradores se han enfermado y vamos a tener que cerrar 15 días. Entonces, lo mejor que debemos de hacer es mantener esa salud y seguridad ocupacional transversalmente. Ya se ha hablado de innovación, el presidente de Guatemala ha hablado de que es importantísimo tener el Research and Development, la innovación es básica y ese eje vamos a tener, innovar, promover la eficiencia, la reinvención de los procesos productivos para poder aumentar el valor agregado mediante el uso de nuevas y mejores tecnologías. No podemos seguir vendiendo lo mismo en los mismos mercados, debemos de inventarnos, reinventarnos, innovar. Y es fundamental que todas estas acciones sean perdurables, con responsabilidad, y por eso el tercer eje es el eje de sostenibilidad. Nosotros también vemos estos ejes tienen 10 líneas de acción y cada eje tiene 3 y 4 líneas. Las primeras 4 van en el eje de recuperar y generar nuevos empleos. Vamos a promover el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para operar, facilitar el acceso a instrumentos financieros, porque muchas de las empresas para poder tener esos protocolos tienen que erogar ciertos gastos que no estaban incluidos en sus costos y necesitamos de facilitar ese acceso a instrumentos financieros, flexibilizar y otorgar mayor seguridad en el mercado laboral. Ya mencionaba mis antecesores la flexibilidad del mercado, leyes importantes para hacer eso. Estamos hablando de Estados Unidos, de las elecciones, hemos hablado de la migración y nuestros hermanos connacionales guatemaltecos cuando migran a Estados Unidos tienen oportunidad de tener 2 trabajos porque existe esa flexibilidad de trabajar. Nosotros
debemos de darles la oportunidad a los guatemaltecos que se queden en Guatemala, que puedan tener esas oportunidades, pero debemos darle lo mismo que ellos obtienen en el extranjero. Vimos que las remesas fue un poquito lo que bajó en esos pocos meses del encierro y ya se han recuperado, pero deberíamos de tener a esos guatemaltecos acá trabajando con ese mercado laboral, esa flexibilización. Y también debemos, para poder tenerlos y poder atraer y que se queden, fortalecer cadenas de valor de alta capacidad de empleo y que podamos tener a todas esas personas, a toda esa juventud que se está graduando, poder tener alta capacidad de empleo en esa línea de acción. El eje de atraer inversiones estratégicas, pues sabemos que debemos de crear un marco legal, ya lo mencionó el presidente Fundesa, la ley de zonas francas, por ejemplo, identificar zonas y proyectos de infraestructura productiva del país. En este punto cabe destacar que la Municipalidad de Guatemala va a implementar proyectos de construcción y lo estamos viendo juntos con ese plan de Guatemala no se detiene, va a implementar proyectos que además de mejorar la infraestructura vial, generarán empleo inmediato y luego vamos a tener una zona de desarrollo en la capital que vamos a poder tener mejor calidad de vida de los guatemaltecos. También debemos apostar a traer inversiones para la relocalización de empresas estratégicas. Para mejorar el clima de negocios es fundamental avanzar en acciones que nos permitan ser más competitivos y que esa relocalización pues sea algo que se dé prácticamente de inmediato. Esa guerra entre China, Estados Unidos, que independientemente de los resultados que veamos esta semana, que no creo que los veamos hoy, podamos tener ya esas inversiones de relocalización y trabajaremos juntos con el sector privado, el sector público, para que logremos darle la bienvenida a esos negocios. También vamos a mejorar ese clima de negocios con acciones que nos permitan ser más competitivos. Hay una ley antitrámites que ha mencionado el presidente Fundesa y debemos de modernizar y digitalizar el gobierno para que sea más transparente y que sea más rápido que se puedan instalar las empresas. Y el último eje, que es fomentar el consumo de bienes y servicios guatemaltecos, es fundamental estimular la demanda, identificar nuevas oportunidades, ya sea en el comercio exterior o también debemos de regular el local. Eso pues estábamos viendo en el reporte del presidente del Banco de Guatemala, mencionaba que el turismo va a ser uno de los sectores más afectados, estamos conscientes de eso, pues las actividades relacionadas al turismo, pues como los restaurantes, si no recuperamos la confianza de los consumidores cuando entramos a un restaurante, cuando olemos a limpio, cuando huele, que están pasando el desinfectante, ese tipo de cosas que nos entran por los 5 sentidos, vamos a recuperar la confianza del consumidor. Luego tenemos nosotros en el presupuesto del año entrante un capítulo especial de reactivación económica, que con otras instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, que ya se ha mencionado que hemos, como país, hemos tenido poca inversión en ese tipo de inversión por parte del sector público. Queremos invertir con nombre y apellido 4.560 millones. Ministerio de Economía, pues queremos becas en inglés para capacitar a esa mano de obra para cuando vengan algunas empresas. Y luego, pues ya estamos trabajando con la compañía McKinsey para identificar qué otras capacitaciones debemos de tener, ya sea de tipo de ingeniería, depende de las empresas que vamos a ir a visitar en Estados Unidos, el Ministerio de Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Comunicaciones, definitivamente las carreteras, los puertos, aeropuertos, el Ministerio de Energía y Minas, pues de qué nos sirve tratar de tener carreteras y poder descentralizar las inversiones y que se vayan a instalar en esas ciudades intermedias que tanto platicábamos en los eventos de Fundesa, cuando no tenemos energía eléctrica en esas ciudades capaz de poder llevar industria a esos lugares. El Ministerio de Relaciones Exteriores pues también está acompañando para desde las diferentes embajadas y consulados el apoyo a esa inversión extranjera. Estamos priorizando sistemas de riego, el anillo regional C50,
las subestaciones eléctricas, en fin, todo eso es importantísimo para que las acciones que veamos dentro de este capítulo sean una realidad. También ya mencionaba el presidente de Fundesa la legislación relevante que tenemos nosotros, y es fundamental tener el apoyo del Congreso, poder trabajar de la mano, sector público, sector privado, pero en el sector público tener los tres instituciones del sector público, el Ejecutivo trabajando firmemente para que esto sea una realidad, pero tenemos legislativo, también el Poder Judicial. En el orden no es ninguna más prioridad que otra. El propio presidente de Guatemala dice cómo podemos potencializar el crecimiento del PIB. Menciono la ley de leasing porque ya está por aprobarse por artículos y estamos en el eje estratégico de atracción de inversión y también el eje estratégico de tener más empleos. La reforma de la ley de zonas francas definitivamente es atracción de inversión, y la ley de infraestructura vial es atracción de inversión y tener más empleos. Menciono pues porque la ley de zonas francas ya está en la tercera lectura, y la de infraestructura vial, que ya vimos un análisis en Junta Monetaria, podría ser algo que nos puede subir 2% del PIB, no inmediatamente, pero sí en los próximos años. Es importantísimo que tengamos buena infraestructura, también para atraer más inversión y más empresas que quieran venir en un país donde tengamos buena infraestructura. Todo eso está de acuerdo en el Ejecutivo. Habrán cosas que mejorables, pero son problemas de fondo y no de forma. Perdón, de forma y no de fondo, y vamos a traer esto a la mesa. Legislación relevante que también tenemos acá, que ya está bastante adelantada, y el propio presidente de Guatemala, del Banco de Guatemala, estamos apoyando una reforma a la ley de bancos e instituciones financieras, que nos vamos a ver mejor cuando vengamos acá a vender el país. La reglamentación a tiempo parcial, pues ya la habíamos mencionado, la mencionó Juan Carlos País, con el tema de poder tener mayor flexibilidad, y una ley antitrámites también que nos va a servir para vernos como país, pues algo mucho más rápido y efectivo. También hay leyes que están bajo diseño, que no todavía están pendientes de tener una mejor incursión, como la ley de insolvencias con el Congreso de la República, una protección de inversionistas minoritarios, una reforma a la ley de factoraje. Se mencionó el Tratado de Doble Tributación, ya lo he mencionado, ese pues viene transversalmente a los tres ejes estratégicos que tenemos nosotros, porque atraeríamos la inversión mexicana, tendríamos nuestros productos, poderlos vender en ese mercado, y definitivamente pues vendría más empleos. Y hay una reforma a la ley de a nadie que ya se está discutiendo, porque pues, además de la ley de infraestructura, hay muchos temas de infraestructura que se dieron con alianzas público-privadas, las APPs, pero que no han podido darse a cabo por la ley de a nadie, que pues, ha tenido ciertos problemas y cierta camisa de fuerza, digamos, en ese sentido. Tenemos también acciones adicionales que estamos trabajando. Cabe resaltar que seguimos explorando oportunidades comerciales, identificar nuevos mercados. El comercio electrónico es importantísimo, productos de mayor calidad y valor agregado. Debo reconocer la importancia de la política nacional de la calidad, que es parte del plan general de gobierno, y buscar coadyuvar la productividad y competitividad del país. Además, eso pues nos sirve para subir en los diferentes rankings que tenemos nosotros. Hemos avanzado en la integración económica centroamericana. Sabemos que solo con estar integrados aduanalmente con Honduras nos ha servido para subir también el comercio entre ambos países, y por ende pues el PIB de alguna manera. Y eso pues nuestros esfuerzos para lograr una región sólida y más atractiva para el mundo, porque cuando vienen a invertir, y no es lo mismo ver 17 millones que ver 50 millones de consumidores. Obviamente el paquete legislativo que abordamos en las diapositivas anteriores son importantes. Y por último, pues la política de innovación estamos impulsando desde el Ministerio de Economía. La misma pretende dotar a los ciudadanos
con herramientas que les permitan desempeñarse de manera más competitiva en actividades productivas y de mayor valor agregado y mejor remuneradas. Quiero pues dejar que trabajando, diciendo que estamos en conjunto con el sector privado y podemos avanzar esa recuperación económica del país. El otro plan, el plan, pues no, es un plan que lo hemos trabajado con Juan Carlos Páez en Fundesa, que nos han apoyado el sector privado, pues es un plan integral. El plan de Guatemala no se detiene, no lo voy a mencionar directamente acá porque este es un plan que vamos en conjunto, pero este es el plan que nosotros en el Ministerio de Economía ha sido avalado y va muy de la mano con las ideas que tiene el presidente del Banco de Guatemala y realmente con inclusive planes que he visto yo de parte de muchos sectores para poder realmente ser un plan de transformación económica del país. Si seguimos uniendo esfuerzos, podemos avanzar en conjunto en esa agenda que beneficia a todo el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación, dejaría en el uso de la palabra a la gerente para Centroamérica por parte de la IFC, Sana Abu Said. Buenos días, bienvenida. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de verte en persona. Gracias por el espacio. Gracias, Juan Carlos. Buenos días, señores Antonio Maluf, ministro de Economía, Sabah el-Nur, Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, Jaime Díaz, vicepresidente del BCE, Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa, y a todos los que nos acompañan desde el sector público y privado hoy de Guatemala. Agradezco a Juan Carlos y a Fundesa por la invitación a participar y a esta iniciativa y también celebro esta oportunidad de crear espacio para que busquemos soluciones conjuntas desde gobierno, sector privado y organismos multilaterales de desarrollo como IFC y el BCE para establecer las condiciones que permitan atraer inversiones y reactivar la economía. También es una muy buena oportunidad para tomar un break de las elecciones, como estoy todavía aquí en Washington, D.C. Guatemala viene de una posición de ventaja. El año pasado la inversión creció 7% y el PIB era 3.6%. Y lo más importante, este impulso positivo se tradujo en una reducción de las cifras de pobreza en 2 puntos porcentuales en 4 años. Otra buena noticia es que las remesas, una de las mayores razones de este crecimiento económico para el país, aunque se afectaron al inicio de la pandemia, repuntaron desde junio y alcanzaron cifras sin precedentes. El país está analizando vías para generar la confianza del sector privado, mientras que el sector financiero guatemalteco sigue estando saludable, gracias a Dios, pero como el resto de la región y en el mundo enfrentará desafíos por la pandemia y su incertidumbre. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar el impacto de la pandemia? Desde la perspectiva de IFC y el Banco Mundial, lo más importante para nosotros en los primeros meses de la pandemia era y es todavía de continuar apoyando al sector privado para acelerar el tiempo de recuperación económica tras la pandemia. Nunca hemos necesitado al sector privado más que en los tiempos actuales. IFC ha centrado su respuesta a proveer liquidez a compañías para que puedan continuar operando y puedan mantener los puestos de trabajo, sobre todo a pequeñas empresas. En marzo, nuestra junta directiva aprobó un paquete de $8.000 millones en financiamiento rápido a clientes alrededor del mundo, principalmente a instituciones financieras. Hasta el momento hemos desplegado $4.000 millones, de los cuales 1.240 millones han sido destinados a América Latina. Guatemala se ha también beneficiado de esta iniciativa por medio de un préstamo de $20 millones al Banco Agromercantil, más otros 20 millones movilizados de otros inversores, para que puedan otorgar financiamiento a unas 1,000 pymes para capital de trabajo y que puedan continuar la importación y exportación de productos también. Ahora, mirando a una segunda etapa de la recuperación después de la respuesta de emergencia, Guatemala tiene la oportunidad de reconstruirse de forma más sostenible, generando inversiones en sectores en los que se está enfrentando a algunos retos de desarrollo.
Aquí estoy hablando de 4 temas muy importantes: infraestructura, ciudades, APPs e inclusión financiera. Datos publicados por Fundesa reafirman la urgencia de incrementar la cantidad y calidad de infraestructura vial. Particularmente, se necesitan $2.000 millones por año en la próxima década para tener niveles aceptables de cobertura. Esto no es un dato menor. La agricultura y la agroindustria en Guatemala son uno de los principales motores de crecimiento económico en el país, como hemos visto en las precedentes presentaciones. Con una infraestructura vial adecuada, los productores tendrían mejor capacidad de trasladar sus productos sin perderlos a mejor precio y se fomentan las oportunidades de exportación. Una mejor conectividad garantiza mejor atención de salud para las personas y crearía miles de empleos. Guatemala también requiere invertir en infraestructura para hacer frente a la creciente tasa de urbanización, que solo va a ir aumentando porque es la tendencia a nivel nacional, global y regional, obviamente. Como el país más poblado de Centroamérica, hay oportunidades de atraer inversiones, vimos muchas de estas nosotros de nuestro lado en IFC, para que las ciudades puedan atender la demanda creciente en los servicios públicos, sistemas de transporte, incluso su capacidad a afrontar los efectos del cambio climático, que se van aumentando desafortunadamente y que se complica en la medida en la que la ciudad se va desarrollándose. De nuestro lado en IFC ya estamos trabajando con la municipalidad en la ciudad de Guatemala para definir proyectos que permitan a la capital alcanzar todo su potencial de crecimiento y mejorar su competitividad. Como ustedes saben, la capital guatemalteca tiene casi 2 millones de habitantes, pero ese número se duplica diariamente con la entrada de personas que van a la ciudad para trabajar o estudiar. Esto pone una presión muy fuerte en la municipalidad. A través de nuestro programa de ciudades y con un conjunto de servicios de asesoría e inversión, podemos ayudar a la alcaldía a optar por construcciones sostenibles, mejorar la movilidad urbana, el acceso a servicios básicos y atraer inversiones que también permitan acelerar la recuperación económica. Este programa lo tenemos en muchos países del mundo y particularmente en Latinoamérica lo hemos usado bastante en otros países, incluyendo muy recientemente en San José, en Costa Rica. La lista de oportunidades para invertir en Guatemala es larga y solo formulando estos proyectos correctamente, obviamente, va a ayudarnos a atraer el capital que se necesita para reactivar la economía y acelerar la recuperación. El gobierno de Guatemala sabe que cuenta con nuestro apoyo en el proceso de reformas a la regulación de las asociaciones público-privadas, los APPs, que puede ayudar a generar una cartera de proyectos social y financieramente viables. Las APPs pueden atraer el capital y experiencia del sector privado para responder de forma más efectiva a estos retos de desarrollo sin poner más carga fiscal en los gobiernos. Y como sabemos todos, en estos tiempos de crisis, los gobiernos en toda la región y globalmente no tienen mucho espacio fiscal, especialmente en los países emergentes. IFC tiene amplia experiencia asesorando a gobiernos en Latinoamérica y a nivel global para estructurar este tipo de APPs y nos gustaría trabajar más con el gobierno en este espacio. Con una población en pleno crecimiento también, Guatemala está en posición de convertir el bono demográfico que tiene en beneficios reales para sus ciudadanos, con inversiones claramente definidas y centradas en reducir la pobreza y generar mayor inclusión financiera. Ampliar el acceso a crédito es uno de los focos principales de IFC en toda la región centroamericana y en Guatemala, obviamente. Las pymes, como lo sabemos todos, son un motor importante de la economía guatemalteca, pero se enfrentan a un déficit significativo de financiamiento, especialmente las pymes que pertenecen a mujeres, con solo 20% de ellas con un préstamo bancario para capital de trabajo, lo que se convierte en un obstáculo para crecer. Por otro lado, datos de la Asociación Centroamericana para la Vivienda revelan que el país tiene un déficit habitacional de 1,5 millones de viviendas, en parte porque hay escasez de préstamos hipotecarios, obviamente.
En Guatemala, solo un 10% de hombres y un 6% de las mujeres tienen un préstamo hipotecario. Todo esto antes de la pandemia. Las cosas están un poquito peor ahora con la pandemia. Y por eso el 84% del portafolio de IFC en Guatemala está invertido en instituciones financieras con el objetivo de fortalecer el sector privado. Esto requiere decir que hemos destinado más de 143 millones de dólares en los bancos líderes de Guatemala para que tengan capacidad de financiar a pymes, mujeres y vivienda asequibles, y a la vez inspirar la confianza de inversiones. También en la región hemos implementado iniciativas pioneras que podrían replicarse en Guatemala, como por ejemplo el primer programa dirigido a aumentar el financiamiento de vivienda para mujeres de bajo y mediano ingresos y dueñas de pymes. Una inversión de 70 millones en Global Bank en Panamá hace algunas semanas. Es la primera de IFC a nivel global enfocada en soluciones para que más mujeres tengan acceso a vivienda propia. Es algo que nos gustaría mucho replicar en Guatemala. Por esto, quiero señalar que somos conscientes de los retos que enfrentan Guatemala, Centroamérica y muchos países emergentes en cuanto a la necesidad de fortalecer las capacidades internas y crear las condiciones adecuadas para llevar a cabo dichas inversiones en todos los temas que he mencionado. Pues las crisis pasadas nos han enseñado que apoyar al sector privado es lo más importante para acelerar el tiempo de recuperación económica, proteger empleos y crear nuevos puestos de trabajo. Nuestro compromiso en IFC, de la mano del Banco Mundial, es ayudar al país a generar las condiciones para que se den estas inversiones y apoyar al sector privado en el proceso. El mundo, la región y el país viven momentos difíciles, pero Guatemala tiene el potencial de recuperarse y reconstruirse mejor, siendo más sostenible, inclusiva y resiliente. Queremos ser parte de esta reconstrucción. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora gerente del IFC. A continuación, quisiera presentar al vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, al licenciado Jaime Díaz. Muchas gracias a ambos por sus comentarios y luego pues pasaríamos ya a una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Jaime, por favor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Estoy muy emocionado de participar en este foro. Quiero agradecer al presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, al ministro de Economía, Antonio Maluf, a la gerente del IFC, Asana Bousaid, obviamente a ti, Juan Carlos Zapata, y al presidente de Fundesa, Juan Carlos Páez, por este tan buen y creo que pertinente foro en esta época, en una época donde el nivel de incertidumbre es muy, muy alto. Y en este específico momento, pues reiterar que el Banco Centroamericano de Integración Económica afirma su compromiso a trabajar con Guatemala y a trabajar en aras de esta reactivación económica para el desarrollo del guatemalteco y para la integración de nuestra región. También un compromiso para trabajar juntos con las distintas instituciones del sector público, sector privado, también con el IFC y con las organizaciones de desarrollo. Ahora bien, dando algunos comentarios y la solicitud de dar ideas o comentarios de las potenciales para la inversión, número uno, tal vez creo que hay que reconocer que Guatemala es un país altamente resiliente. En los últimos 20, 30 años de la historia hemos tenido impactos muy negativos a la economía y el país ha logrado ajustarse en plazos muy pequeños, no más allá de 2 décadas, y tuvimos la gran recesión en el 2018 con la crisis económica financiera internacional, y pues Guatemala fue una de las economías que fue más resiliente a este impacto. Y hoy en día las noticias que el presidente del Banco de Guatemala nos ha dado han sido muy positivas. Y hay que reconocer que sí, hay efectos o factores externos que han ayudado, como el impacto del precio del petróleo o las remesas, que han sido prácticamente un buffer o un colchón que han ayudado a que el guatemalteco mantenga su ingreso. Pero también hay que reconocer que muchas de las políticas
políticas públicas han ido más allá de lo que en una normalidad se hubiera esperado. Por ejemplo, una alta coordinación con la política monetaria y la política económica y tratar de dar luces y dar las señales a la actividad económica para poder aguantar lo que fue un confinamiento o una etapa de cerrar operaciones por algún periodo. Igual al guatemalteco en el trabajo, pues algo que siempre destacamos es que la economía informal, pues uno a veces la puede ver como una característica de nuestra economía, pero algo que es cierto es que en la informalidad tuvo flexibilidad para ajustarse y muchos de los negocios también. También algo que lo mencionó el presidente del Banco de Guatemala, el ministro de Economía, es el trabajo que se realizó en una respuesta rápida en los temas de políticas de salud para poder contener y prevenir que tempranamente que el nivel de infecciones se acelerara. Entonces esos pasos que son difíciles hay que destacarlos porque también fueron contribuyentes a que esto esté bien. Ahora bien, los datos macroeconómicos no cuentan muchas de las historias que también están generando un gran impacto que en el largo plazo y para las inversiones van a poder generar un costo importante. Por ejemplo, el tema de la calidad de la mano de obra, el tema de la capital humano en temas de salud, en tema de la capacidad del Estado para poder generar instituciones que puedan ser complementarias al desarrollo del país. Son temas que cuando hubo un frenón de la economía y de mucha de la actividad normal, pues tiene un costo importante y que hay que por lo menos resaltarlo. El Banco Centroamericano de Integración Económica hizo un estudio que está por salir, o sea que estoy tratando de dar algunos highlights o algunos lineamientos, algunos resultados preliminares sobre una mirada a las restricciones del crecimiento que existen en el Triángulo Norte, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Y aquí tal vez yo podría resaltar una frase que dijo el presidente del Banco de Guatemala, que no es suficiente tener un crecimiento del 3.5% al año. Y para que le pongamos un poco de figura a ese 3.5% de crecimiento al año, si el crecimiento de la población de Guatemala está alrededor del 2, realmente es un 1.9, estamos creciendo per cápita per cápita en 1.5%. Esto nos tomaría alrededor de 46 años duplicar el crecimiento del PIB per cápita o el ingreso por persona en los próximos en un periodo muy largo, ¿no? Entonces necesitamos desatar esas restricciones, o mejor dicho, realizar las inversiones complementarias para que la inversión genere esos rendimientos en temas de desarrollo económico que se necesitan. ¿Y qué dice este estudio? En este estudio podemos destacar tal vez alguno de los principales hallazgos. Un hallazgo va a ser que claramente necesitamos invertir más en la calidad institucional de aquellas, empezando por aquellas áreas que son complementarias a la inversión, pero también aquellas que son complementarias a los servicios del desarrollo de capital humano y certeza jurídica. Esas tres áreas son importantes. ¿Por qué? Porque si uno está pensando en que la inversión que queremos que llegue al país es aquella que se va a invertir por 10 años, por 15 años, lo que es importante es tener reglas claras, es tener un ambiente predecible y, por supuesto, como lo decía el ministro de Economía, que también los costos de hacer negocios sean fáciles, ágiles y ejecutivos. Entonces, eso es número uno. ¿Qué se necesita allí? Por supuesto, resolver problemas de coordinación interinstitucional, invertir en la capacidad del funcionario público, también en la capacidad del Estado de responder y elevar los niveles de gobernanza para dar más predictibilidad, sobre todo efectividad a las políticas públicas que afectan de manera clara la competitividad y la creación de negocios. Así que todo lo que decía el ministro de Economía de la agenda de generar
trámites nuevos, agilidad, digitalización, todo eso es ultra importante y también es ultra importante no solo pasar la ley, sino implementarla y tener las capacidades para ejecutarla. Entonces eso es número uno. Número dos, algo que se habla es el tema de las capacidades para producir, y es que el mundo se está reconfigurando. Pensemos que lo que pasó en este año está haciendo un impacto en el PIB potencial no solo de Guatemala, sino de todo el mundo. El tipo de demanda de bienes que se está haciendo y de productos que se está haciendo y de dónde vienen estos productos está cambiando. Entonces lo que es necesario aquí es apostarle a las capacidades para la producción. Y como bien lo decía en los últimos diapositivas el presidente del Banco de Guatemala, pues ahí hay que apostarle claramente al capital físico, que tenga una complementariedad también con el capital humano, que eso no estaba allí dentro, pero que es importante decir que la diversidad en capacidades para generar una campo de producción más sofisticado, lo que hablaba el ministro de Economía, en ver qué necesidades de conocimiento se necesitan llenar en investigación y en tecnología es muy importante. Y número tres, claramente las inversiones en capital físico también es una gran necesidad y una gran brecha. A ver, pongamos un ejemplo. La calidad de la infraestructura productiva en nuestro país y en nuestra región. Recientemente se ha hecho un estudio en la London School of Economics del impacto del Canal de Panamá. El Canal de Panamá incrementó 10% en sus primeros años el comercio entre los pares que están comerciando. Entonces, el costo lo asumió Panamá, pero los beneficios son regionales. Y esto, a su vez, está dinamizando la economía, generando más inversiones para la región, entre otros. Entonces, hay que apostarle a la infraestructura productiva. Hay que apostarle a la calidad de la infraestructura. Si ustedes piensan qué regiones son las regiones que tienen mejor calidad de infraestructura, uno probablemente pondrá los ojos, obviamente, los países desarrollados en Estados Unidos, en Europa, pero probablemente usted estará pensando en Asia. Y cuando usted piensa en Asia, usted dice, bueno, tal vez ellos invierten mucho, pero ya no tanto porque no tienen las brechas que tenemos nosotros. Es decir, carreteras que todavía no están asfaltadas, carreteras que no están construidas, puentes que no están desarrollados. Pues el nivel de inversión en infraestructura en Asia está entre el orden del 5% del Producto Interno Bruto y el 7%. En nuestra región del Triángulo Norte es del 1.3% y en Guatemala es del 0.7%. Claramente tenemos que invertir más. Y entonces allí, ¿qué podemos hacer? Aquí yo creo que hay tres áreas para estar enfocándonos y que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha venido discutiendo y dando lineamientos para poder ayudar a los gobiernos a hacer reformas que permitan esa transformación productiva. Vamos a ver, número uno, hablando del tema comercial, creo que lo mencionaron aquí bastantemente, el BCIE lanzó hace poco, justo antes de que empezaran las políticas más duras en torno al COVID-19, un documento que se llama Centroamérica en la economía global, oportunidades de desarrollo a través del comercio. Y es muy interesante porque da una línea base de dónde estábamos pensando que iba a ir el tema de la economía. Y interesantemente, muchas de las fricciones que ya existían en temas comerciales se venían dando antes de que el COVID-19 existiera. Por ejemplo, las tensiones comerciales o las guerras comerciales, mucha incertidumbre en el marco de comercio y también había un cambio en las cadenas globales en distintos productos. Entonces, aquí yo creo que lo que el COVID-19 está haciendo además es no solo acelerando ese cambio, sino que está generando un cambio adicional. Y nosotros como guatemaltecos o como centroamericanos deberíamos de estar identificando dónde están esas oportunidades para ser una región competitiva. Algo que hemos insistido como institución es que Centroamérica es la cuarta economía más grande de Latinoamérica. Eso solo si tenemos más integración, si tenemos más comercio entre los países. Entonces, pongámonos a pensar sobre lo que le llaman el nearshoring, prácticamente es cómo nuestra región se puede volver un campo de mayor producción para
exportarle a las economías más grandes, empezando por Estados Unidos, y aprovechar nuevos nichos de mercado y oportunidades que se están derivando de estas oportunidades. Número 2, que políticas de inversión existen, y ahí creo que voy a ir avanzando rápidamente, porque ya las mencionaron, el tema de investigación, desarrollo. Es muy importante pensar en lo que sería lo que le llaman una política industrial 4.0, políticas de transformación industrial o políticas de desarrollo productivo, como ustedes le quieran llamar, pero es importante que se busquen otras áreas para invertir y para generar ese clima de negocios que atraiga la inversión. Un clima de negocios y un plan y un proyecto de competitividad que sea agresivos para ello. Y Número 2, el tema de la infraestructura. Allí ya se platicó un poco sobre cuál es el mecanismo, la institucionalidad, PPPs, si hacerlo a través de la parte pública. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Y lo que tenemos que buscar es un marco que genere esa predictibilidad y esa agilidad para poder generar inversión de calidad y de manera transparente. Y número 3, que yo creo que aquí mencionó mucho el tema Sana mencionó mucho el tema del financiamiento a las pequeñas empresas, cadenas de valor. El rol de la mujer es importantísimo en nuestros países, pero algún tema que quedó fuera es el tema de la resiliencia a los desastres naturales y al cambio climático. Esto es muy importante. Yo estoy en Honduras, estamos en medio de un huracán que está entrando a nuestra zona y estamos esperando que vaya a reducir el impacto del huracán en los desastres naturales. Pero a su vez estamos nosotros viendo cómo podemos trabajar para poder llevar un beneficio si llegase o por lo menos a mitigar los costos y los problemas que se deriven de un temporal, de un huracán o de lluvias fuertes. Nuestra región es muy vulnerable a todos estos desastres y tenemos cualquier tipo, desde terremotos, desde volcanes, desde huracanes, hasta ustedes nómbrenlos. Entonces es muy importante decir que en esta nueva reactivación económica aprovechemos para hacer una política de reactivación que sea consistente con la resiliencia a estos desastres y también que sea acorde con una mejor política de cambio climático. Así que yo agradezco mucho de nuevo, Juan Carlos, por la invitación y estamos aquí abiertos para poder responder preguntas, pero sobre todo afirmando el compromiso para trabajar juntos, todos los que estamos aquí en el foro y realmente con todos los socios del desarrollo y como Banco Centroamericano de Integración Económica, pues el compromiso con el país para la reactivación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Tenemos tiempo ya para algunas preguntas que ya nos hacen a través del botón de preguntas y respuestas. Quiero pues excusarme de antemano, no vamos a poder contestar todas, vamos a tratar de agrupar algunas y las que no dé tiempo de contestar, pues vamos a estarlas trasladando vía correo electrónico a nuestros panelistas. Quisiera comenzar con algunas preguntas para el presidente del Banco de Guatemala, una que se repite mucho, de hecho, es por qué a criterio del Banco de Guatemala, Guatemala ha soportado más la pandemia y si quiere voy a juntar algunas para que sea una sola respuesta. ¿Cómo ven la perspectiva para el sector inmobiliario en los próximos 2 años? ¿Cuáles son los efectos de la deuda, especialmente en términos prácticos de las calificadoras? ¿Y cómo ven el tipo de cambio, especialmente en estas épocas del año que siempre, pues tradicionalmente, sube el tipo de cambio? Por favor, presidente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a las personas que están conectadas por sus preguntas. Voy a tratar de responder las mismas. En el primer caso de por qué Guatemala ha sido más resiliente que otros países, yo creo que es una combinación de factores. En primer lugar, una respuesta, yo creo que fue rápida de las autoridades de gobierno, especialmente en cuanto a política fiscal anticíclica, que era la respuesta, digamos, ad hoc para este problema, y la respuesta de política monetaria, que combinadas pues apuntalaron la demanda agregada y también la oferta. Por el lado de la política fiscal, bueno, los programas de gobierno, yo voy a hablar de los 3 principales, digamos, el bono familia, que orientado al sector informal. Yo creo que esto fue muy importante, 6,000 millones de quetzales. Luego el otro programa que fue orientado a los trabajadores formales, digamos, los que cotizan
ALICS, y el otro programa a las empresas, digamos, que les permitió mediante créditos a tasas preferenciales tener un financiamiento puente que les permitiera no quedarse sin liquidez para soportar, digamos, el bache que estaba sucediendo a empresas solventes. Pero yo creo que conceptualmente fueron bien concebidos, bien orientados. Esto fue un tema importante. Luego veíamos la respuesta de política monetaria, tasa de interés líder, 100 puntos básicos a la baja, ahorita está en 1,75, es históricamente baja. De alguna manera se transmitió a la tasa activa, especialmente si vemos un análisis marginal. Cuando vemos la tasa promedio ponderada no se ve tan clara, pero sí hemos hecho análisis marginales y sí es más clara la transmisión a la tasa activa. Luego, ventanillas de liquidez fue fundamental porque esto permitió al sistema financiero no restringir demasiado el crédito, y estas medidas temporales que permitieron también renegociar a las personas, a las familias y a las empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas, sus obligaciones crediticias, por lo menos diferir el pago. Entonces, yo creo que ahí hay un gran apartado, hay matices, pero digamos a nivel marco, yo creo que esa respuesta rápida fue muy importante. Luego, en materia de salud, mencionaba yo que el uso obligatorio de mascarilla, Guatemala fue de los primeros que la impuso y esto evitó el contagio de una forma demasiado masiva. Luego, todas las restricciones de movilidad que hubo, si bien, digamos, no gustó en algún momento, creo que fueron fundamentales. Recordemos cuántos fines de semana estuvimos con toques de queda y esto evitó nuevamente los contagios, aparte de la atención que se dio en su momento o que se ha venido dando. Pero adicionalmente, tema de las remesas. Yo creo que las remesas en Guatemala están llegando al 12-13% del PIB. Honduras y El Salvador es mucho más del 20%, pero ya es significativo para Guatemala y como veíamos no cayeron tan estrepitosamente como se había pensado, y esto permitió pues más o menos mantener el consumo a este sector que recibe esas remesas, que dicho sea de paso es un sector digamos de ingresos bajos. Y la mejora en los términos de intercambio que provocó la caída del precio del petróleo, estamos viendo 40% de caída en el precio, afortunadamente para la región de Centroamérica y para Guatemala eso fue positivo, más de $1,000 millones al momento por ahí. Y entonces es una combinación de factores, digamos, de carácter externo, de carácter interno, respuesta política, que han permitido que nuestra economía pues, ha sido un poco más resiliente. La segunda, sector inmobiliario, este año pues lamentablemente el sector construcción, ¿no? Sí se vio afectado grandemente, tiene una caída de 6.1%, pero la buena noticia es que el otro año tendríamos repunte y ya lo estamos viendo en este tercer trimestre y el cuarto probablemente. Sector construcción estimamos que va a crecer 7% positivo, entonces sí hay un rebote importante y la expectativa es que continúe así. Yo creo que hay inversiones importantes venideras. La Municipalidad de Guatemala pues liberó licencias, en fin, ahí hay buenas posibilidades. Bueno, la otra es en materia de tipo de cambio. Aquí afortunadamente les mencionaba, el tipo de cambio ha estado estable. En momentos de alta incertidumbre, de este tipo de choques externos que afectan no solo en este caso la salud, sino la economía, lo que menos se quiere es tener una volatilidad inusual en el tipo de cambio. Países como México se han tenido depreciaciones derivadas de la caída del precio del petróleo, de la caída de sus términos de intercambio, pero Guatemala veíamos una depreciación de 1%, razonable. Esto apoya la certeza, digamos, tanto a las empresas nacionales como extranjeras, y no vemos nosotros, digamos, en los fundamentos, en los determinantes del tipo de cambio, que haya, digamos, algo
que pudiera generar grandes movimientos. El Banco de Guatemala como Banco Central, atento, y tenemos una regla de participación. Todo el mundo en el sector financiero la conoce, es transparente y lo que busca es reducir esos movimientos demasiado bruscos en esta importante variable. Así que creo que ahí también hay buenas noticias. Y la otra pregunta... Creo que era sobre la deuda, especialmente para las calificadoras. Las calificadoras y la deuda. Sí, ayer tuvimos una videoconferencia con Moody's y la semana pasada con Standard & Poor's. Ambas tenían esta inquietud y yo les decía, miren, desde el punto de vista de respuesta de política fiscal, lo que había que hacer y lo que hizo todo el mundo, tanto en economías avanzadas como emergentes y en desarrollo, fue atender los efectos de la pandemia mediante la política fiscal. Y esto, obviamente, lo que hizo fue aumentar las relaciones de endeudamiento. Guatemala pues no fue la excepción. Vamos a tener un aumento de 31 a 34. El déficit fiscal de 6%, pues no lo habíamos visto en la historia reciente del país. Guatemala ha tenido un manejo fiscal bastante prudente, pero en este año se justificaba. Para el próximo año yo mencionaba y hemos hablado de que hay que continuar avanzando en la reactivación económica, y entonces el déficit que ha presentado el gobierno central al Congreso les parece razonable, tomando en cuenta que es necesario seguir impulsando la política, mediante la política fiscal a la economía. Y lo que sí creo que es sano es ir pensando en el futuro, digamos, 2 años, 3 años, volver a converger hacia déficits fiscales que tiendan al 2%, de manera de volver a que este ratio de deuda PIB no siga creciendo de una forma inercial, sino que nuevamente se vuelva a estabilizar. Sí, definitivamente en algún momento hay que abordar, por ahí había una pregunta, hay que abordar el tema de ingresos fiscales. ¿Cómo? Hay muchas formas de hacerlo, pero lo que sí es cierto es que no nos podemos seguir endeudando permanentemente, porque eso sí traería consecuencias en el futuro. Y las calificadoras en general, bueno, están viendo bien. Yo creo que han comprendido la respuesta de política económica y, digamos, las justificaciones, pero también sí insisten en esa nueva convergencia del déficit fiscal y de la deuda para que siga siendo sostenible en el caso de Guatemala. Gracias, presidente. Tengo también 3 preguntas que quisiera hacer al ministro de Economía y una que no es de su cartera, pero se la vamos a hacer porque puede ser para temas de recuperación económica. Los primeros, pues, digamos que son más relacionados a cómo poder fortalecer la economía y formalizar a muchos que hoy están en la economía informal. Comentar un poco sobre los planes que tenga el Ministerio de Economía para términos de flexibilidad laboral, sobre cómo también cerrar la brecha digital, que es importante también lo que el gobierno está haciendo en estos temas. En términos de compliance, porque pues, nos acompañan también personas de varias instituciones que ven los temas de compliance, que sugieren desde el gobierno para mejorar los sistemas de compliance en las empresas. Y una pregunta que sé que no es de su cartera, pero que la hacemos de todos modos porque vemos lo que está ocurriendo en varios estados de Estados Unidos, es la legalización del cannabis, que pudiera ser un tema de recuperación económica a futuro. Lo dejo con el uso de la palabra, señor ministro. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos por sus preguntas. Pues el tema de flexibilidad laboral, el Congreso ya ratificó OIT 175 y nosotros en pláticas con el Ministerio de Trabajo, que es el rector de la parte laboral, indican que sí se podría trabajar a tiempo parcial siempre y cuando no se trabajen 4 días, digamos, de la semana, de 7 días, sino que 3 días. Entonces, si yo tengo un trabajador que va a trabajar, por ejemplo, en el sector de restaurantes y va a trabajar viernes, sábado y domingo, sí podría trabajar viernes, sábado y domingo menos de las 40 horas
ellos en el Ministerio de Trabajo, ellos aceptarían ese contrato y el único problema que existía un problema que existía en la resolución de la Corte es que la bonificación de 250 quetzales, esa no se puede partir, esa tiene que ir entera y de ahí en adelante ya se podría empezar a viabilizar, no en un tema general, esa parte del tema laboral. La brecha digital, nosotros en el gobierno queremos un gobierno digital, eso va a quitarle mucha burocracia, como dice el presidente, dice burocracia al gobierno, pero también le va a dar la transparencia necesaria para que logremos nosotros evitar la discrecionalidad del funcionario público, porque muchas veces los expedientes pasan arriba por compadrazgo, favores, etcétera, y nosotros si tenemos todo digital podemos realmente ver qué está sucediendo. Hemos visto, por ejemplo, aquí dentro del Ministerio de Economía, un trámite que tiene 60 pasos, pues, o sea, es impresionante lo que pasa aquí y todo tiene una resolución. Yo que vengo del sector privado, ustedes saben que vengo de ese sector, es mucho más fácil, pero aquí con la cuentadancia que existe y con todas las partes realmente es un shock estar aquí en el sector público y ver que sí es un poco más complicado, pero si nosotros tratamos de manera de digitalizar todo, ya estamos trabajando, estamos empezando por las firmas digitales para no tener que cortar, o sea, también por sostenibilidad, tener que cortar árboles, que tenemos que firmar expedientes de este tamaño literalmente, ¿verdad? Entonces, si podemos tener todo en digital, podríamos ser mucho más flexibles. El tema de compliance, nosotros estamos con la política de innovación, pero también la política de calidad. Realmente, si nosotros tenemos el sistema de calidad nacional, lo debemos de fortalecer y por ahí, con esas reglas claras, que realmente debemos de tener reglas claras, podemos ir apostando para que las compliance estén fundamentadas en mucho. Y ayer estuve yo en el Sistema Nacional de Calidad, que es parte del Ministerio de Economía, y sí tenemos un plan para que ahora que ya tenemos la política nacional de calidad, podamos ir pidiendo a todos los entes que se adhieran a esto. Es un ejemplo de las exportaciones. Ya las políticas de compliance ya se dan, pero es a requerimiento de los clientes y el exportador para poder exportar tiene que tener esos compliance, si no, no puede salir el producto, pero nosotros lo queremos hacer a todo nivel. Algo interesantísimo, yo lo estuve platicando con funcionarios, la legalización del cannabis, creería yo que deberíamos de primero partir a la despenalización y ya hay lugares donde podemos inclusive cultivar para exportar. Y eso es una idea loca y que pasa, porque realmente si no, no se puede ni siquiera cultivar. Inclusive podría ser un terreno en zona franca y el propio terreno es una zona franca y es única y exclusivamente para exportar, pero las zonas francas igual se rigen por las leyes del país y la ley del país da que el cultivo del cannabis es ilegal. Entonces, primero hay que despenalizarlo. Ya Colombia lo está haciendo, ya están exportando. Hay otros países que están aprovechando. Uruguay creo yo que es uno que está aprovechando también esa parte. Y no solo es por la parte, digamos, de uso personal, sino que la parte medicinal que sí se ha visto que tiene muchos usos, así como la amapola y la morfina, que en uso legal la morfina sí se usa médicamente, pero la amapola pues no se ha visto utilizada. Aquí la amapola también podría ser de uso medicinal, que tenemos muy buena cosecha de amapola específicamente en regiones deprimidas del occidente del país. Entonces creo yo que sí podemos trabajar en despenalizar cierto tipo de cultivos. Primero, pues obviamente para tener una exportación de un producto que tiene un valor agregado más interesante que lo que puede hacer en una parcela cualquiera de nuestros connacionales. Por cierto, la parte, estamos trabajando con la Municipalidad de Guatemala y la mencionamos porque nos apoyaron con el tema del sector privado y McKinsey, pero eso no quiere decir que nosotros no queremos llevar el desarrollo al interior. Mencioné las ciudades intermedias, mencioné la C50 y con eso vamos a poder tener
acceso a que esas ciudades se logren desarrollar, y mencioné también que es necesaria llevar la energía eléctrica a esas ciudades para poder llevar desarrollo. Y en el plan integral nosotros estamos trabajando en la zona sur del país, que es mucho más fácil de desarrollar, pero no nos estamos olvidando de las otras zonas que inclusive ya están mapeadas, por ejemplo la zona de las Verapaces, Fundesa pues, ha estado muy fuerte ahí, y tomando en cuenta también que ambos puertos, el Atlántico y el Pacífico, los debemos de reactivar de una manera que pues en Estados Unidos ustedes ven Nueva York, Miami, San Francisco, en Europa ustedes ven Rotterdam, Londres, las ciudades portuarias son ciudades importantes. Nosotros hemos tenido esta parte de acá pues un poco abandonada y las queremos desarrollar de buena manera. Gracias, Juan Carlos. Gracias, señor ministro. Tenemos dos preguntas, una para la señora Sanaa Abu Said y otra para el señor Jaime Díaz. De parte de la IFC, ¿cómo consideran que Guatemala pueda aumentar el financiamiento ante banca multilateral? Que es una de las dudas que surge mucho. Y aprovecho para hacerle la pregunta también al señor Jaime Díaz. Si tienen algunos programas que vayan enfocados en vivienda, sabemos que pues, el BCE ha trabajado mucho con temas de ciudades, entonces si pudiera ampliar un poco sobre ese tema, le dejo en uso la palabra a la señora Abu Said, por favor. Sí, gracias, Juan Carlos. Pues de nuestro lado, del lado del IFC y también del Banco Mundial, Guatemala es un país de la región de Centroamérica en el cual queremos hacer mucho. Es el país con la mayor población de la región, con muchos desafíos en términos de desarrollo, con muchos recursos, pero que hay mucho que hacer. Y nos gustaría acompañar al país y hacer más inversiones. En términos de, hay muchos temas en los cuales queremos trabajar. En términos de los temas financieros, estamos trabajando con muchas bancas del país e instituciones financieras, también no solo las bancas. Tenemos una inversión en Génesis, que es la microfinanciera del país. Pero la perspectiva de desarrollo, solo nos gusta enfocarnos en temas muy importantes para ayudar al país a desarrollarse. Aquí estoy pensando principalmente a las pymes, todo lo que puede ayudar a mejorar las condiciones y el acceso a financiamiento por el lado de las pymes. También en términos de género, algo muy importante para nosotros. Todo climático, a desarrollar más legislaciones y productos verdes también muy importante para nosotros. Y vivienda también, vivienda particularmente para personas con ingresos medianos a bajos. Entonces, en estos temas sí, estamos listos y queremos hacer más, porque para nosotros es importante para el desarrollo del país. En términos de la infraestructura, pensamos que es un tema muy importante, no solo para Guatemala, sino para todos los países del mundo. Cuando estamos hablando de infraestructura, pero proyectos que tienen sentido y con buen pensamiento financiero también, son proyectos generalmente que generan mucho empleo, ayudan con el PIB, con el crecimiento del país y resuelven problemas de conexión y otros acceso a agua, saneamiento, electricidad, cosas muy importantes para la población también. En este tema necesitamos también trabajar con el gobierno porque para nosotros el marco legal es muy importante para estos proyectos. Asegurarnos de que hay menos corrupción en estos grandes proyectos. También cuando estamos hablando de los APPs, tenemos un excelente equipo y ya estamos organizando excelentes proyectos en otras partes de la región y nos gustaría hacer más en Guatemala, pero necesitamos que el marco legal también sea adecuado para que podamos hacer este tipo de inversiones. Pues para resumir, estamos listos, queremos hacer más en el país, pero en temas de verdad que están muy relacionados con mejorar y desarrollar más en el país. Muchas gracias. Adelante, señor Díaz, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues también
quiero hacer un eco en la importancia de desarrollar este tipo de proyectos en temas urbanos y en temas de vivienda, que es la pregunta que tú me haces. Considerando Guatemala es uno de los países más jóvenes de Latinoamérica, realmente es una base poblacional muy joven y que va a haber una demanda por servicios urbanos y de vivienda por las siguientes décadas, ¿no? Entonces es importante tener una adecuada, primero, institucionalidad para poder crear un crecimiento que sea ordenado, eficiente y que sobre todo ahora con el tema de las ciudades internalice mucho de los costos. Pensando en el mismo coronavirus, vemos que en muchas de las ciudades más densas es donde llega a existir más problemas, ¿no? Entonces, es muy importante tener una adecuada gestión, no solo a nivel municipal, pero en general a nivel de todas las instituciones relacionadas con el desarrollo inmobiliario. El Banco Centroamericano de Integración Económica en este momento no tiene operaciones en este sector directamente con el sector público, pero hay oportunidad para crecer la cartera muy bien en esta área. Yo creo que en esta área la brecha es tan alta que hay que pensar más allá y pensar incluso en cómo uno puede involucrar más instrumentos que permitan ser innovadores para apalancar más recursos del sector privado y atraer más socios del desarrollo para que puedan invertir en los bienes públicos que son necesarios para que este funcione bien. Pensándolo sobre, por ejemplo, la presión que existe sobre recursos naturales, sobre el impacto que tiene en el medio ambiente, sobre el impacto de la demanda de agua, sobre el impacto en el transporte urbano, sobre los recursos de educación y salud que se van a tener que ir asignando. El ministro de Economía creo que habló muy bien de ciudades intermedias y del desarrollo regional y urbano en todo el país. Entonces, es algo muy importante y como bien lo decían antes, es importante tener esa claridad de un marco institucional que permita esa inversión y que sea no solo claro, sólido, sino también ágil y transparente, ¿no? Esto es algo que tenemos como país en Guatemala que invertir y el banco pues tiene varias formas de trabajar en todos los instrumentos de deuda, desde los instrumentos de deuda con proyectos de inversión hasta instrumentos de política también para poder ayudar a avanzar en las reformas que se necesitan en el país. Pero sí, confirmo y reitero el interés para trabajar juntos y que este sector es un sector de alta importancia. También es un sector muy complejo, es decir, la cantidad de actores, sobre todo a nivel local, lo mencionaba antes el ministro de Economía, por ejemplo, en las Verapaces y en algunas otras áreas, donde uno tiene que tener la sensibilidad de involucrar muchos objetivos, ¿no? Hay un objetivo de desarrollo económico, también hay uno de desarrollo humano, hay un objetivo de reducción de la pobreza, que creo que es el más importante, y todo esto tiene que coincidir a nivel local. Entonces, pues aquí estamos esperando que también este coronavirus nos dé una línea también más clara de cómo también trabajar el tema de salud a nivel urbano, sobre todo cuando tienes áreas muy densas poblacionales, ¿no? Y claro, como banco de desarrollo y de integración, lo importante es que podamos apoyar y ayudar estos planes que el gobierno de Guatemala tenga. Muchas gracias, señor vicepresidente. Con esto, pues, estaríamos concluyendo este foro. Agradecerle tanto al presidente del Banco de Guatemala, al ministro de Economía, a la gerente general del IFC, al vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el que hayan participado. Dejaría en el uso de la palabra a Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa, por si quisiera dejar un comentario de cierre. No, muchas gracias, Juan Carlos. Agradecido con todas las visitas. Creo que esta economía se puede sacar adelante muy bien en este 2021 si trabajamos juntos. Hay una unión de pensamiento con el sector público. Hay leyes que pasar por el Congreso. Creo que el tema de la infraestructura sigue siendo muy válido que lo pongamos de primero en la lista, ministro de Economía, y que el tema de ese desarrollo de vivienda, creo que se habló mucho del tema de la mujer, que la mujer pueda tener un rol en la economía, puede ser un crecimiento bastante importante para el país. Decirles a todos que muchas gracias por su atención
y que espero que saquemos adelante en el 2021. Reimaginemos la economía. Gracias a todos. Gracias a todos también por haberse conectado a esta transmisión del foro sobre perspectivas económicas 2021 de la recuperación económica a la reimaginación del país. Muchas gracias. Toda esta transmisión va a estar en redes sociales para que ustedes la puedan consultar y también les vamos a estar enviando, si nos lo permiten, tanto el presidente como el ministro, vamos a estar enviando copia de las presentaciones que se utilizaron. Hasta pronto, que tengan buen día. Hasta luego a todos. Chao. Gracias. Gracias, nos vemos. Pues ya le mandé ahí también. Ah